Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en esta tarde. Este título lo diseñamos así, sugerente. Sin embargo, para empezar, tengo que hacer algunas consideraciones sobre la asesoría curricular del SEA y en general de las asesorías que damos. Muy importante decir que en este momento las asesorías las realizamos todas con base en datos. Y estos procesos también van a cambiar de acuerdo con cada carrera, cada caso, cada unidad académica. Esto porque cada una tiene un área disciplinar de conocimiento o de aplicación de ese saber que es muy diferente en cada contexto. Además, tratamos de ir haciendo estas asesorías en conjunto con la unidad académica a la medida, según sean los recursos que se tienen, los hallazgos que se van encontrando en el contexto, de acuerdo con la aplicación de ese saber en específico. Entonces, al final, este liderazgo está ubicado en la unidad académica y nosotros lo que hacemos es un acompañamiento en esta investigación curricular que requiere al final un trabajo en equipo. Es usual, o bueno, desde los 10 años de experiencia que tengo de trabajar en el Centro de Evaluación Académica, muchas veces tenemos propuestas de carreras que no tienen este trabajo de investigación, no hay un análisis de factibilidad, son propuestas que parecen nacer de la inspiración o de un grupo muy pequeño de personas, o inclusive una persona, y no fundamentan una serie de decisiones ni criterios. Por eso es que quisimos empezar el webinario de esta manera y con este título. Entonces, en concreto, los elementos del diseño curricular que tenemos como base para trabajar la investigación son todos estos que ven ustedes acá, agrupado en estas 6 cajitas, con el perfil de egreso como el centro. Me gustó esta manera de visualizarlo porque es como una especie de embudo en mi experiencia en el campo. Tenemos una gran investigación que se va puliendo hasta llegar a el perfil de egreso, que saber conocer, saber hacer y saber ser, que trabajamos, viene de Jacques Delors, que trabaja los 4 pilares de la educación. No tomamos en cuenta el saber convivir porque es algo muy complicado de evaluar, de formar, tiene que ver con cuestiones más a lo interno de los núcleos primarios, familiares, y bueno, se acota a estos 3 puntos específicamente para luego entonces abrirse a un momento más creativo en donde a partir de toda esa información que se investigó y se consultó, se empiezan a implementar estrategias para poder seleccionar, distribuir, organizar y finalmente hacer una reflexión sobre lo que sería la gestión curricular. Pero entonces, para el caso de ciencias actuariales en particular, lo que primero realizamos fue una identificación del problema curricular, en donde se analizó que había una identidad profesional desactualizada y teníamos un grupo de docentes especialistas en el área muy reducido, por lo cual consultar o hacer reflexiones sobre el objeto de estudio iba a ser un poco limitado. Nos encontramos con un modelo curricular por asignaturas, lo que Bernstein ha hablado de código agregado, que implica pocas relaciones entre los contenidos entre asignaturas. Entonces no había realmente flexibilidad, ni siquiera entre sus contenidos, entre asignaturas, pero tampoco en sus requisitos. Ya más adelante vamos a verlo en los hallazgos a partir del mapeo. Lo que aplicamos fueron 6 momentos, no son lineales, esto es muy importante decirlo, pero sí iniciamos desde una investigación documental para luego decantarnos en un diseño de instrumentos y les vamos a ir contando cuál fue un poco la experiencia de investigación que se fue teniendo y al final sintetizaremos con los productos en los que trabajamos en cada una de estas etapas. Adelante, Luis. Sí, bueno, primero que todo, agradecerle al SEA por la invitación a
a esta actividad. Y obviamente también agradecerle al SEA por el acompañamiento que recibimos, ¿verdad? En la Escuela de Matemática, para poder hacer una revisión curricular de la carrera de Ciencias Actuariales que, como ya comentó Daniela, no se había hecho, digamos, propiamente desde el momento de la formación de la carrera. Entonces, como primera etapa está lo que sería la investigación documental, todo el conjunto de recursos que nosotros tuvimos que ver, que analizar para poder ir armando lo que se llaman los diferentes marcos, ¿verdad? Los marcos metodológicos de la investigación y del diseño que vendrían a fundamentar todas las decisiones que se iban a tomar más adelante. Primero que todo, comentarles, digamos, que la Comisión de Ciencias Actuariales fue conformada aproximadamente a finales del 2018. Nosotros iniciamos labores durante el 2019 y fuimos asesorados tanto por Daniela Odio como por Lorgi Valladares del CEA. También nosotros en algún momento, cuando estábamos trabajando con lo que eran los instrumentos, los cuestionarios, que más adelante les vamos a hablar, también recibimos asesoría estadística por parte de Esteban Ruiz del CEA, lo cual fue muy, muy útil para poder sintetizar información, todo el proceso de análisis, y nosotros tomamos esos datos para poder realizar mejores conclusiones. Como ya dijo Daniela, por el carácter reducido que teníamos en la composición de la comisión originalmente, nosotros tuvimos que recurrir muchísimo a fuentes externas, tanto actuarios y actuarias que trabajaran en el sector externo, que ya eran graduados y graduadas de la carrera, así como graduados más recientes, digamos que no habían conseguido todavía trabajo, o estudiantes que estaban a punto de graduarse y docentes. Y nosotros realizamos, por lo tanto, la comisión tenía una composición muy, muy dinámica a lo largo del tiempo, y fue cambiando conforme a los distintos momentos que nosotros íbamos analizando, íbamos viendo las distintas necesidades desde el punto de vista curricular. Entonces, también con base en eso íbamos tomando decisiones en cuanto a la composición y también en cuanto a la dinámica en sí de la comisión. Nosotros aproximadamente realizamos más de 30 reuniones en los distintos momentos del análisis, y mucho de la idea del proceso era basado en información. Eso nosotros lo sabíamos desde el inicio, también por lo que comentó Daniel, ahora por ser un grupo reducido, y aparte por el carácter interdisciplinario que tiene la carrera de ciencias actuariales. Teníamos que tener definitivamente conocimientos, y teníamos que tener opiniones más consensuadas de distintos sectores que participaban en la formación en distintas áreas de la carrera de ciencias actuariales. Entonces, definitivamente el proceso tenía que basarse en información, en datos que puedan ser tanto internos en la comisión como externos a ella misma. Podemos pasar a la siguiente. En cuanto a fuentes de información, hubo en algunos momentos fuentes externas completamente, como por ejemplo la Asociación de Actuarios en cuanto a la definición profesional que se hizo, la Asociación de Actuarios Internacional, en cuanto a la definición profesional que nosotros íbamos a considerar. Eso fue un punto inicial en la formación de lo que sería la naturaleza de la profesión en sí, ¿verdad? Porque es una profesión que está inmersa en cambios a nivel laboral. Hay distintos momentos, que eso en un momento vamos a hablar, históricos, que han influido en la formación y también en la naturaleza del trabajo que hace un actuario, una actuaria en el campo laboral. Entonces, definitivamente teníamos que tomar información muy reciente. También utilizamos el Observatorio de Profesiones, el OLAP, como también un insumo para ver el nivel de competencia que tenía ciencias actuariales con respecto a otras profesiones afines. Y también queríamos saber opiniones, digamos, que estaban siendo recogidas también a través de esos instrumentos. También analizamos, lo cual es bastante usual en estos casos, planes de estudio a nivel nacional o internacional. Nos fijamos en carreras que tuvieran un cierto grado de similitud con ciencias actuariales también a nivel nacional, y carreras de ciencias actuariales a nivel internacional que eran ofrecidas tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos y en Europa. Hicimos varias comparaciones, obviamente adaptándolas también a los recursos y a la disponibilidad curricular que teníamos dentro de la universidad,
y se hizo un análisis también comparativo en un cierto momento a nivel de contenidos entre los distintos planes de estudios. Por supuesto, utilizamos resoluciones, ¿verdad? A nivel histórico de la Vicerrectoría de Docencia y también información a nivel o datos a nivel de matrícula disponibles durante el 2021 que nos permitió también analizar la población, ver el nivel de matrícula, ver el rezago que podían tener las distintas poblaciones de estudiantes y eso lo hicimos en una cierta etapa del análisis. Por supuesto, también utilizamos leyes, o sea, analizamos lo que sería la normativa a nivel nacional e internacional, porque mucho del trabajo que realiza un profesional en ciencias actuariales tiene que ser apegado a normativa eh, en distintas áreas, por ejemplo, tanto en pensiones, seguros, en la parte económica, en la parte de riesgos, ya hay normativa preestablecida y nosotros teníamos que tomar en cuenta también esa información para hacer los diseños y los cambios curriculares. Y yo diría que el insumo más importante es la formulación inicial de la carrera. Sin esa formulación inicial, nosotros no hubiéramos podido dar los pasos de ver cómo era el antes y cómo es el después en cuanto a la parte curricular. La formulación inicial que se hizo a la carrera a finales de los 90, principios del 2000, fue importantísima para poder hacer ese análisis comparativo. Tal vez pasamos al siguiente. Yo creo que aquí ya me parece que Michael, ¿verdad? Sí, sí, Ajá. gracias. Adelante. Gracias, Luis. Bueno, primero, un saludo para todos los presentes y muchas gracias al CEA y a Daniela y a todos los colegas por todo el apoyo que nos dieron en este proceso. Bueno, en esta parte, básicamente, voy a comentarles un poco sobre el contexto eh, internacional que tenía, bueno, internacional que tenía la carrera en esa primera formulación y luego en algunas actualizaciones que hicieron después. En particular, en los 80 y los 90, la carrera todavía no existía formalmente en la universidad. Entonces, esta labor la hacían matemáticos, graduados de matemática pura, y que eventualmente se especializaban en actuariales, ¿verdad? Entonces, básicamente estudiaban un poco más en maestrías externas en otros países, hacían pues sus estudios en esa área y venía a Costa Rica pues a trabajar digamos, en temas de pensiones y seguros. Pero bueno, claramente estos profesionales, digamos, lograban realizar esta labor, pero claramente la realidad del país empezaba a involucrar ciertos elementos importantes donde se requería esta continua generación de nuevos profesionales dentro de la universidad. Entonces, por ejemplo, la ley del protección al trabajador, ¿verdad? Que fue ley como en 2001. Esta ley pues generaba esta necesidad de tener más actuarios para calcular reservas, para calcular ciertos riesgos dentro de las instituciones públicas. Y además que, por ejemplo, en la crisis del 2008 ocurrieron ciertas pues, lineamientos, digamos, como Solvencia 2, que es una gran lineamiento general para cuantificación de riesgos, donde también digamos, el país necesitaba profesionales que supieran ese tipo de lineamientos y legislación para eventualmente aplicar sus normas, ¿verdad? Entonces, tal vez la siguiente. Y bueno, y obviamente, en general, la inclusión, digamos, de ciencia de datos como una eh, eh, elemento nuevo, tecnológico, moderno, digamos, para analizar volúmenes de datos gigantes y obviamente pues mayor necesidad de tecnología de información. Entonces todo esto pues involucró siempre esta necesidad de formar profesionales en actuariado que tuvieran un perfil muy amplio, digamos, para la carrera. También la siguiente, Daniel. Entonces, en general, la carrera, digamos, de forma histórica, sabemos que, o sea, esta fue creada entre el año 99 y 2000, ¿verdad? Y se hizo un cambio curricular de la carrera justamente en el año 2001, ¿verdad? Mediante esa resolución que ven ahí. Sin embargo, a nivel de población estudiantil,
estas poblaciones siempre han sido de un constante crecimiento, ¿verdad? Y lo interesante es que las tasas de empleabilidad de estas es bastante alta, o sea, casi que el 100% de los graduados siempre terminan empleados en trabajos de tipo riesgo, pensiones, seguros, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, bueno, obviamente existe una pequeña, pues, eh, eh, un pequeño tema, digamos, que es que los docentes y los profesionales dentro de la universidad, en la mayoría han sido interinos, ¿verdad? Y los docentes que son en propiedad, actualmente, pues usualmente dan los cursos de estadística y análisis de datos, no tanto los cursos directamente de la carrera de actualidad, ¿verdad? Esta vez la siguiente. ¿eh? Y bueno, con todo este contexto, lo interesante es que la carrera en general es una carrera con con un alto grado de interdisciplinariedad, ¿verdad? Básicamente es una carrera que abarca temas de matemática, en los cuales incluyen probabilidad, análisis numérico, optimización. eh, Tiene un componente económico, ¿verdad? Para conocer el contexto económico del país. Obviamente la parte ya técnica, actuarial, que es de pensiones y seguros, pero además incluye la parte de ciencia de datos en términos de computación y obviamente todo esto alimentado por el saber conocer modelos estadísticos para ajustar todos estos, digamos, cuantificar todos estos modelos que se presentan en la carrera. Entonces, tal vez... Sí, en cuanto al diseño y aplicación de distintos instrumentos en distintas etapas del análisis, ya lo había dicho anteriormente, nosotros trabajamos se puede decir que con varias poblaciones. La primera población era una población más pequeña de expertos que participaron directamente en las reuniones de la comisión. Además, nosotros recibimos un insumo preliminar de profesores pensionados para poder eh, traernos, digamos, esa formulación inicial y ponerla más en contexto con lo que nosotros estamos viendo en la situación del mercado laboral ya en el año 2020-2021. Después también nosotros hicimos una clasificación y eso a partir de la discusión de expertos se hizo una formulación de 4 áreas de acción de lo que serían las ciencias actuariales, en particular pensiones, seguros, riesgos en entidades financieras y ejercicio liberal de la profesión. En esas 4 áreas entonces se escogieron una serie de profesionales que representaran cada una de esas áreas en específico para poder formular las distintas tareas y los distintos objetivos que tenían cada uno de ellos en su quehacer diario. Después, nosotros pasamos ya a la etapa de recolección de información, entonces ahí trabajamos directamente con población más relacionada con la vida universitaria, como serían los docentes, con nosotros realizamos entrevistas a través de los cuestionarios formulados por el CEA, 24 docentes en total, 17 empleadores y también graduados y estudiantes que estaban activos durante el año 2020-2021. En cuanto, digamos, a los instrumentos en sí, para los profesores pensionados, los profesores pensionados y los profesionales actuarios, se hizo todo un proceso de diseño de entrevistas con preguntas más definidas para poder recoger información dependiendo del momento en que nosotros estábamos realizando el análisis. En particular, para los profesionales actuarios, nos enfocamos mucho en recoger información de la identidad en sí, de lo que significaba ser actuario y cómo se generaba el conocimiento, ¿verdad? También en ese tipo de profesión. Después, en cuanto a los cuestionarios, sí fuimos como más amplios, o sea, nosotros tratamos de abarcar mucho más información. Tratamos de, por ejemplo, verificar el perfil de salida que se estaba proponiendo en ese momento. Ya para ese momento, ya nosotros teníamos un perfil de salida piloto a partir de la información que hemos recibido de las entrevistas. Aparte, también necesitábamos hacer un análisis, necesitamos verificar la validez del perfil de salida vigente, entonces también incluimos esa información dentro de los cuestionarios y eso mismo hasta se le preguntó a los empleadores, o sea, a los empleadores en los mismos cuestionarios se les preguntó qué tan válido era un conocimiento con respecto a otro y qué tanto era importante incluir nuevos cambios en ciertos tipos de conocimientos o habilidades que nosotros estábamos proponiendo. Aparte, bueno, es importante también recoger información de empleabilidad.
eso no cae mal, ¿verdad? Dentro del mismo análisis nosotros incluimos varias conclusiones dentro del documento definitivo. Y algo importante también, la relación docente-estudiante cambia mucho, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Entonces nosotros también queríamos verificar distintos aspectos del rol docente, rol estudiante y la interacción que existían entre esas poblaciones a través de esos cuestionarios. En cuanto a cuestionarios de docentes, también nos pusimos a analizar, por ejemplo, distintas estrategias didácticas de evaluación. Queríamos ver qué tanto usaban los profesores, por ejemplo, técnicas más relacionadas o más, sí, más relacionadas, por ejemplo, con elaboración de proyectos, discusión en grupos, técnicas más comunicativas, porque las exigencias del mercado y los mismos empleadores también lo externalizaban, necesitaban más que los actuarios y los actuarios se supieran comunicar, ¿verdad? Que supieran llevar sus resultados, tal vez más matemáticos, más teóricos o más metodológicos a poblaciones que no necesariamente fueran expertas. También incluimos aspectos generales del marco pedagógico, ¿verdad? Cuestiones que nosotros queríamos someter a prueba. Y eso fue como quien dice la primera etapa, ¿verdad? La etapa de recoger información a través de los cuestionarios. Y un paso muy, muy importante que nosotros realizamos en el 2021, una vez que ese perfil de salida estaba un poco más depurado, ¿verdad? Ese perfil de salida propuesto, ya hicimos a través del mapeo de saberes, que dentro de un ratito lo vamos a comentar, se hizo una división del trabajo en grupos, porque cada uno de estos grupos iba a formular lo que serían los programas de los cursos para la malla curricular propuesta que nació a partir de una justificación académica y aparte nació a través de ese proceso en donde también sometimos a prueba los distintos saberes y aparte el mismo orden curricular que nosotros estábamos proponiendo. Esos grupos de trabajo fueron muy interesantes porque nosotros tratamos de llamar a gente que no necesariamente perteneciera a la escuela de matemática. Había áreas, por ejemplo, como ciencia de datos y áreas como estadística, en donde la participación de la escuela de estadística también fue fundamental. Y hubo personas también que participaron, por ejemplo, también en lo que serían los grupos propiamente de áreas de acción, los grupos de pensiones, seguros, riesgos, que no habían sido vinculados en ningún momento no tenían vinculación con vida académica del todo con la universidad, sino que eran personas que estaban trabajando en esas áreas y esa experiencia profesional para nosotros era muy importante también traerla dentro de los programas de los cursos. Se hizo formulaciones, ¿verdad? A nivel de objetivos, de contenidos, hubo discusiones también a nivel de referencias y de material que se iba a utilizar o que se estaba proponiendo en los cursos. Y el proceso no fue completamente lineal, es decir, nosotros una vez que teníamos los programas de los cursos ya formulados, también teníamos que hacer un ejercicio de verificar si realmente el perfil de salida tenía solidez, digamos, con algunas de las observaciones que estaban realizando los mismos participantes en los grupos de trabajo. Entonces, una vez que teníamos el perfil de salida, no lo vimos como un objeto estático, sino que era un objeto en construcción que también se alimentó con esa formulación de grupos de trabajo. Y las estadísticas de matrícula fueron también muy importantes para realizar distintos análisis durante el año 2021. Seguimos a la siguiente. Ok. Sí, el análisis de la actividad. Tendríamos, digamos, les acabo de comentar que precisamente el análisis que habíamos hecho a nivel de entrevistas a los distintos actuarios, que fueron 10 en total, fue lo que nos permitió también definir esa parte, digamos, cuál era el objeto de estudio de la disciplina y bueno, el objeto de estudio, cómo se creaba el conocimiento en sí dentro de la profesión de ciencias actuariales. Sí, eso sí nos llamó muchísimo la atención cuando nosotros hicimos ese proceso de entrevistas. Nosotros hicimos una propuesta, bueno, ustedes creen, digamos, de que este tipo de construcción del conocimiento es acorde tal vez a lo que ustedes realizan en el día a día, y más bien nosotros nos dimos cuenta que estábamos creando una muy buena aproximación de lo que realmente estaba la gente haciendo afuera. Eso fue muy interesante. Y aparte recibimos también una retroalimentación muy positiva por parte de los actuarios de que la construcción del conocimiento no era completamente estática, sino que ellos tenían que
discutir muchísimo con gente que no eran personas expertas en el tema, cómo era que se hacía el conocimiento diario a nivel de objetivos y de actividades. Esos objetivos nosotros los comparamos también con los contenidos a nivel de la malla vigente, y ahí nos dimos cuenta, digamos, de que definitivamente teníamos que hacer una actualización mucho más fuerte de la malla curricular, porque en estos últimos 20 años ha habido muchísimos cambios en las actividades que realiza un actuario, y obviamente la parte tecnológica pesa muchísimo. Ha habido cambios fuertes a nivel tecnológico, y eso ha hecho que a nivel de actividades y objetivos se tenga que reformular las cosas prácticamente de nuevo. Hubo una síntesis de respuestas también de todo ese conjunto de entrevistas que se hicieron, y lo que dio lugar de esa síntesis de respuestas fue propiamente el perfil de salida. Es decir, el perfil de salida nace como una síntesis del proceso de entrevistas y una comparación con los objetivos o los contenidos que se tenían con la malla vigente. Es a partir de ahí que nace el perfil de salida propuesto, y es de ese perfil de salida propuesto que nosotros lo sometimos a prueba también con los distintos cuestionarios a las distintas poblaciones. Aparte, como les dije, las entrevistas permitieron definir otros aspectos, como por ejemplo el definir el objeto de estudio, compararlo con estándares también o definiciones similares internacionales, y también formular aspectos docentes que nosotros también los pusimos en los cuestionarios y los sometimos a prueba con las distintas poblaciones. Gracias, Luis. Sí, entonces yo voy a hablarles un poquito sobre un poco la construcción de ese perfil de egreso. Básicamente, como está en la imagen, fue un proceso circular, no fue realmente algo lineal, sino que fue un proceso circular donde, bueno, como Luis lo comentó, se tomaron todas las entrevistas realizadas a los distintos actores, ¿verdad? Y básicamente fue un proceso donde se tomaban las entrevistas y se analizaban los resultados, ¿verdad? De esas entrevistas. Se hacía una síntesis de esos resultados, ¿verdad? Eventualmente uno encontrará cierto patrón, digamos, sobre la entrevista y sobre esos resultados. Tomamos eso, digamos, como y construíamos una posible propuesta del perfil, y tratábamos de validar ese perfil con los cuestionarios que los grupos de trabajo nos llenaron, ¿verdad? Porque cada grupo tenía igual su propia visión, digamos, de cierto aspecto, digamos, de la carrera. Entonces tratábamos de comparar esa visión del grupo de trabajo con respecto, o la respuesta de los cuestionarios con respecto a el perfil que estábamos proponiendo. Y un paso importante aquí también es que tratamos de hacer análisis estadísticos sobre las respuestas de los cuestionarios, como tratar de entender un poco la estructura, digamos, de las preguntas. Entonces, en ese caso, digamos, si pueden ver en la imagen, lo que hicimos fue básicamente un análisis factorial, donde tratamos de explicar el peso, digamos, de las preguntas con respecto a ciertos factores, digamos, exógenos, o sea, unos factores, pues, no visibles dentro de la base de datos, digamos, que de cierta forma pudieran agrupar ciertos clusters, digamos, de información, y darnos a entender que efectivamente había ciertas preguntas o ciertos conocimientos que de cierta forma estaban agrupados bajo ciertas reglas, ¿verdad? Entonces, obviamente eso es un ejemplo, hicimos un montón, bueno, Luis fue el que básicamente se encargó de esa parte, pero se hicieron un montón de análisis factorial sobre distintos cuestionarios, como para ir entendiendo, ir desgranando, digamos, esos clusters, digamos, de información, y ver y entender, digamos, si era posible construir ahora sí, los saberes que deberíamos de poner digamos, en el perfil. Entonces, en total, después de todo el análisis que se hizo, logramos construir del saber conocer 14 saberes en bachillerato, 8 en licenciatura, del saber hacer 14 saberes en bachillerato y 2 en licenciatura, y el saber hacer 7 tanto en bachillerato como en licenciatura. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo, pues,
digamos, un pedacito de la tabla de todos los saberes que se construyeron, donde básicamente era ese mapeo de todos los cuestionarios, más la información de los grupos, etcétera, para ir construyendo este punto, digamos, de entender cómo, qué tipo de saberes debe tener un actuario en la carrera, ¿verdad? Entonces, tal vez, Daniela. Gracias, Michael. Gracias. Sí, sobre el perfil de egreso que hablaba anteriormente Michael, para clarificar un poquito qué estamos entendiendo por saberes, son estos 3 puntos que les mencionaba en el esquema, en uno de los primeros esquemas que les mostré, el saber conocer, entendido como todas esas teorías, esa parte más abstracta de conocimiento, más a nivel de aprendizaje memorístico, de horas de estudio, de lectura, y el saber hacer como esa aplicación de un conocimiento mediante alguna actividad, ya sea inclusive cognitiva, como análisis, síntesis, pero también a nivel más ejecutivo. También se entiende el saber conocer como un saber declarativo, el saber hacer como un saber procedimental, y el saber ser como todas esas actitudes y valores. Entonces, ¿cómo mapeamos nosotros esto? Lo primero que tenemos que hacer es asignar una codificación a cada uno de esos enunciados que voy a mostrarles acá. Un código. Estamos tratando de usar el mismo código para poder usar plantillas que sea más fácil de seguir las frecuencias, pero entonces a partir de esta codificación se prepara una matriz de lo que aquí llamamos malla curricular, con todos los cursos y sus objetivos o propósitos de aprendizaje, para realizar un trabajo de reflexión sobre cada uno de esos objetivos, visualizando a cuáles saberes, ya sea saber conocer, saber hacer o saber ser, está aportando ese objetivo de aprendizaje o esa intención educativa. A partir de esta reflexión, entonces pudimos visualizar frecuencias por año, por curso, todos los cursos que tocaban algún saber en particular. Ellos tienen muchísimas herramientas, entonces fue posible usar una programación muy específica para realizar este mapeo. Sin embargo, también lo podemos hacer mediante gráficos de barras apilados, donde podamos tocar uno de los años y se puedan ver por cada uno de los códigos cuántas veces se ve o está representado en ese año, y al final en cada uno de los años en acumulado. Para poder realizar este análisis de la secuencia de contenidos determinada por los requisitos en el plan vigente, se tuvo que hacer un primer análisis que ya Luis anteriormente comentó, un análisis preliminar, en donde entonces cuando ya se tenía ese primer piloto de perfil, se fueron visualizando esas secuencias de los contenidos y la distribución de los créditos que se tenían en el plan vigente, para poder entonces hacer ese contraste que él mencionaba entre lo que se determinó que debería ser la actividad profesional en torno a cada una de esas áreas de acción y la propuesta inicial del perfil. De esa manera, el bucle nos llevaba a ir haciendo ajustes conforme íbamos avanzando, no solo en la recopilación de la información, sino en la reflexión, en la síntesis, en los trabajos en la comisión. Sí, como principales hallazgos en este análisis que estaba comentando Daniela, en este ejercicio de mapeo de saberes que nosotros realizamos, una de las primeras cosas que nos dimos cuenta es que existía un alto desbalance en contenidos en la malla curricular vigente en la carrera de Ciencias Actuariales. Eso quiere decir de que había un alto contenido digamos, de muchos de los créditos que tenían que llevar, por ejemplo, los estudiantes
en la parte de fundamentos, pero en particular en la parte de fundamentos matemáticos. No necesariamente significaba, digamos, de que la parte matemática de la formación se tenía que debilitar, sino más bien significaba que debería haber un balance de la formación matemática con respecto a otras disciplinas. Una cosa que nos dimos, por ejemplo, cuenta es que las condiciones eran otras, ¿verdad? En el momento en que se hizo el plan original de estudios, y la parte tecnológica y la parte, digamos, de programación o la parte, digamos, de manejo de herramientas más relacionadas con ciencia de datos no estaban tan desarrolladas en ese momento. Entonces sí nos dimos cuenta que teníamos que hacer una actualización e incorporar más creditaje en cursos que estuvieran que ver más con el manejo de información, con el análisis descriptivo, el análisis exploratorio de información a nivel de visualización y otras técnicas. Y aparte también teníamos que balancear un poco mejor lo que serían los contenidos a nivel de la malla curricular propuesta en las áreas de acción que nosotros acabamos de darnos cuenta, ¿verdad? Que acabamos de definir a través de los cuestionarios y a través de las entrevistas. Por ejemplo, el área de riesgos es un área o riesgos financieros es un área que es más nueva dentro del país. Aproximadamente empezó a haber un poco más de trabajo en riesgos financieros en banca, más o menos desde el 2005, 2006 para acá. Ya la carrera se había creado para ese momento. Entonces sí había que incorporar más contenidos y también contenidos a nivel de normativa que en ese momento no se tenían. Todo eso nos lo dimos cuenta con este ejercicio de mapeo de saberes. También existían ciertas incongruencias en cuanto a la lógica de los requisitos, principalmente en cursos avanzados. Eso se logró resolver en la propuesta. Y aparte, se necesitaba también definir ejes centrales. Eso es un buen ejercicio que nosotros consideramos que, por lo menos la carrera de ciencias actuariales, el eje fundamental, el eje central de toda la formación es el momento en que los estudiantes o las estudiantes llevan el curso de probabilidad. Es a partir de ahí que toda una serie de cursos a nivel de estadística, a nivel de matemática, a nivel de seguros, pensiones, se abren y es ese curso el que nos permitió casi como que marcar el eje central de la formación, casi como que dividimos la carrera entre un antes y un después, considerando a teoría de probabilidades como ese eje. Esa, digamos, esa descripción de teoría de probabilidades como eje central no se había dado en la formulación inicial y se logró a partir de ese mapeo de saberes que comentó Daniela. Adelante, Michael. Y sí, gracias. Y bueno, gracias Luis. Y, Gons, y a partir, de hecho, de estos hallazgos, otro, bueno, tal vez no lo mencionaste Luis, pero otro interesante que contamos fue macroeconomía, que fue como un curso también como ahí esencial, digamos, para separar un poco, digamos, como esa madurez del estudiante, digamos, hacia ciertos problemas. Y de hecho, entonces, cuando teníamos esta información, que básicamente era pues, los problemas que tenía el plan viejo sobre la malla curricular, entonces lo que se hizo fue tratar de balancear un poco el tema de acreditaje sobre los saberes, ¿verdad? Y además tratar de construir lógicas, digamos, de encadenamiento de cursos de modo que fueran siguiendo una concepción, digamos, de tipo a través, digamos, de las áreas de acción, ¿verdad? Que básicamente era primero fundamentos, luego metodología, luego, digamos, la parte ya de técnica, digamos, de la profesión, y luego la parte como ejercicio liberal. Entonces, todo fue construido a partir de esa lógica de construir los programas y en realidad fue un proceso, o sea, fue un ciclo donde usted hacía un programa, le mapeaba los saberes, hacía un ajuste porque tal vez había algo desequilibrado, volvía a hacer un nuevo diseño y volvía a mapear los saberes y tratamos de hacer eso varias veces de modo que eventualmente tuviéramos un plan, digamos, que fuera bastante consensuado y que fuera bastante equilibrado en términos de, digamos, pues de los saberes que estamos, digamos, construyendo. Adelante. Gracias, Michael. Entonces, al final, con todo este panorama,
al realizar el análisis de la gestión curricular, nos encontramos algunos retos para la implementación de la carrera. Primero, la necesidad de formación del grupo docente que va a implementar la carrera, sobre todo en temas de pedagogía. La formación también en el ejercicio de ciencias actuariales, o por lo menos atraer más docentes que puedan dar los diferentes cursos, hacer alianzas con profesionales que estén trabajando para que puedan constantemente estarse retroalimentando de esos cambios que va teniendo el contexto, aumentar la permanencia de los docentes que imparten los cursos, para también minimizar un poco la pérdida de capacidades que se han ya desarrollado en estos docentes, mantener estas conexiones que les mencionaba con el campo laboral y retos para asignar recursos, porque al tener pocos docentes, muchos estudiantes, también una alta tasa de empleabilidad, muchos TFG y pocas personas que puedan atenderlos, va a ser un gran reto gestionarlo con pocas personas. Y también la organización y la logística de lo que serían las prácticas actuariales, que también se trabajó en un reglamento, una serie de lineamientos para poder llevarla a cabo exitosamente. Entonces, al final, haciendo una síntesis de todo el trabajo que nos tomó en todos estos años, ¿cómo abarcamos todos estos elementos curriculares? Bueno, esta flecha acá, si bien no son etapas lineales, sí marca una línea de tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder llegar a esta última etapa tengo que haber pasado por las demás y tener la claridad que me dan las demás etapas. Entonces, en esta primera, como en toda tesis o investigación, la investigación documental nos va a dar insumos, o nos dio insumos sobre estos análisis que les hemos llamado marcos referenciales. Para el diseño de los instrumentos, una vez que ya empezamos a ver qué era lo que había, cómo estaba el panorama, empezamos a ver la información que necesitábamos recopilar y cuáles eran los diferentes actores mediante los cuales podríamos recopilar esa información. Entonces, a través de estos instrumentos también aportamos información para estos tres marcos y el perfil de egreso o su validación. En el análisis de la actividad profesional, al usar estas entrevistas a profesionales, logramos identificar o reflexionar sobre lo que en una disciplina sería el objeto de estudio, pero en este caso, como es una profesión, más específicamente en la aplicación del conocimiento de estas disciplinas, es decir, sus áreas de acción, y por tanto caracterizar a partir de cada una de esas áreas de acción cuáles serían esos objetivos y las tareas para poder alcanzar el objetivo, además de sus instrumentos metodológicos y tecnológicos que requiere para poder desarrollar esa actividad en particular. Con toda esta información y todo este análisis realizado, se pudo hacer entonces un primer abordaje o empezar a activar esta línea de perfil de egreso que nos llevó muchísimas sesiones de reflexión por ese ir y venir. Y cuando ya hubo más claridad, entonces pudimos empezar a partir del análisis retrospectivo del plan vigente, tirar las líneas para poder determinar y distribuir los contenidos que necesitamos de acuerdo con las áreas curriculares determinadas y cómo organizarlo en la estructura curricular para finalmente hacer ese análisis administrativo y académico sobre la implementación de la propuesta. Entonces, nada más así cerrar para recordar un poco todos los elementos que tomamos en cuenta en el proceso de diseño curricular y a lo largo de esta investigación, de la manera en la que los compañeros de manera tan apropiada les describieron, así fue como hicimos esta ruta de trabajo. Adelante, compañera.
Muchas gracias, compañeros y Daniela, por esta exposición. Para empezar, lo que es la parte de preguntas, resulta que la mayoría iban muy orientadas a qué tan representativa es esa muestra de estudiantes y graduados con respecto a la cantidad de estudiantes, así como el tamaño de esta muestra. Además, preguntan sobre justamente los datos de empleabilidad, ¿verdad? Que si se obtienen a través de encuestas o de qué método. Entonces yo creo que podríamos dar un espacio para que nos expliquen o nos expresen cómo fue esta experiencia, qué fue lo que se hizo a nivel metodológico con respecto a las muestras, las encuestas, estas respuestas, cuánto fue el porcentaje de respuesta que se obtuvo y demás. Sí, tal vez ahí puedo primero, bueno, dar unas ideas de cómo fue el proceso en sí. Nosotros teníamos bases de datos de algunos, o sea, de los estudiantes que se habían graduado desde la formación de la carrera. Entonces, hubo un proceso en que nosotros tuvimos que llamar a cada uno. Es un proceso bastante cansado, ¿verdad? Por dicho, tuvimos el apoyo de muy buenos asistentes a lo largo del proceso. Entonces, ellos se encargaron de llamar y uno también, uno a uno prácticamente, digamos, para motivarlos a participar en lo que sería propiamente el cuestionario. Ese proceso se hizo varias veces. Nosotros también teníamos la información de los docentes, la información de la población de graduados. Como la carrera de Ciencias Actuariales no tiene un número muy grande tampoco de graduados año a año, esas bases no son tampoco muy grandes como para poder hacer o sacar una muestra tal vez representativa a partir de ahí. El porcentaje, si hubo un porcentaje que no contestó a los cuestionarios, y ese porcentaje anduvo aproximadamente entre un 30%, 20% para la parte docente, 30% para los estudiantes, y en la parte de empleadores sí fue aproximadamente como un 40% que no contestaron de todos los que nosotros llamamos y se les dio el cuestionario. Entonces, no hubo un diseño como tal experimental o no hubo una muestra debido también al tamaño de la población, que realmente es muy pequeño, pero sí se hizo, digamos, un proceso más de seguimiento y aparte que sí recibimos una tasa de respuesta que nosotros consideramos que no estuvo tan mal para el proceso que se realizó. No sé si Michael quiere agregar algo. No, no, perfectamente. O sea, básicamente fue eso. O sea, no, nada que agregar. Muchas gracias. Además, ya como por otra línea, con respecto a la experiencia en este proceso, preguntan dos cosas importantes y es si como equipo de docentes contaron con presupuesto para la comisión, para el diferente trabajo que hicieron a nivel de plan de estudios y además, cuánto tiempo se tardó en llegar a finalizar el proceso. Bueno, si quiere, yo puedo. Bueno, básicamente para temas de presupuesto, no hubo presupuesto en todos los actores, a excepción, digamos, de Luis, que fue el coordinador de la comisión, y un asistente, siempre con presupuesto de la escuela, que nos ayudaba con cosas como análisis, digamos, en Excel o otras cosas más complicadas, pero todos los docentes que trabajamos en el plan no tuvimos presupuesto para trabajarlo, fue básicamente a honor, de los cuales, bueno, al final hubieron como 5 o 6 que fueron trabajando siempre constantes, ¿verdad? En la comisión y pues más todo pues el resto de actores que eventualmente se les preguntó sobre este tema, que igual o sea, muchos actores, empleadores, por ejemplo, así, pues nos regalaron horas de trabajo, digamos, gratis para, digamos, preguntarles cómo formar ciertos planes, o sea, ciertos contenidos. Entonces eso fue básicamente, digamos, a honor, digamos, para todo el equipo. Y tal vez hay complementar la duración en sí de todo el proceso fue aproximadamente 3 años. Okay. Agregando a este mismo tema, preguntan cuál fue
Dice, todos los miembros de la comisión son docentes de la carrera y ¿qué porcentaje de ustedes son interinos? La composición de interinos versus propiedad en la carrera de ciencias actuariales, sí, o sea, hay una proporción bastante alta de interinos. Yo calculo, creo que nosotros decimos ahí calculamos la proporción, anda más o menos como un 70% del personal docente de la carrera de ciencias actuariales es interina y no está nombrada en tiempos consecutivos. Normalmente dan clases, por ejemplo, un semestre y después, digamos, vuelven otra vez a dar clases al año siguiente. Hay como bastante variación en la composición total. Okay, muchas gracias. Hay una que va dirigida como al SEA, pero que nos gustaría que la conteste justamente nuestros compañeros Michael y Luis, que dice, ¿cuál fue el papel del SEA? ¿Participaron en los diferentes análisis y reuniones? Claro. Sí, el papel del SEA fue fundamental desde el puro inicio, el acompañamiento que nos dieron, o sea, realmente, porque nosotros no somos expertos, ¿verdad? En digamos, en lo que es diseño curricular o también en entender todo ese lenguaje. O sea, para uno realmente fue bastante retador también sentarse, ¿verdad? Y aquí Daniela, ¿verdad? Y Lorgi son testigos, ¿verdad? O sea, sentarse en una misma mesa para tratar de comunicarse entre áreas tal vez más especializadas con respecto a áreas más relacionadas con la parte educativa es bastante retador, cuesta bastante, pero no tiene que ser un obstáculo para que se puedan hacer las cosas. Y en realidad la comunicación se puede dar, o sea, nosotros somos testigos de que la comunicación sí puede ser efectiva, pero sí tiene que haber un esfuerzo y más que todo el esfuerzo siento que tiene que ser por parte de uno, porque el acompañamiento del SEA fue muy constante y realmente muy, muy efectivo. Sí, y bueno, y también como para terminar, de hecho, fue interesante que todo el proceso, al final, digo, no, pues hablaba de cosas muy técnicas, matemáticas, estadística, actuariado, pensiones, seguros. Y bueno, en el caso de Daniela, que fue la que nos acompañó como más en muchas reuniones, igual todo eso se lograba como mapear de cierta forma, muy en términos más concretos para la parte curricular, que uno claramente no tenía ni idea de cómo mapear todo eso ya en papel, ¿verdad? Y eso fue pues básicamente muy fundamental para darle forma, digamos, justamente al plan, ¿verdad? Porque si no, sin eso uno tendría el conocimiento técnico, pero no tendría el conocimiento de curricular o educativo, ¿verdad? De la formación, digamos, de la construcción de un plan para que eventualmente eso, o sea, básicamente para el beneficio del estudiante, que ese es al final digamos, el objetivo. Pero sí, eso fue gracias a ese acompañamiento del SEA. Gracias. Aquí veo una que me parece muy importante con respecto a justamente los diferentes actores que se involucran y en dónde, o sea, en qué parte del proceso. Una de las preguntas menciona en qué punto se involucró a la asamblea de escuela o a la mayoría del cuerpo docente. Sí, nosotros en un inicio, en realidad la conformación de la comisión se hizo en una reunión de departamento a finales de 2018 y esa reunión de departamento ahí también participaron tanto profesores que son más del lado, digamos, de matemática pura como también la parte de ciencias actuariales. A partir de ahí fue que se escogió la conformación en sí. Bueno, y también ahí se me olvida algo importante, también ahí se invitó profesores interinos que estaban más involucrados con la parte de ciencias actuariales. Fue a partir de ahí que hubo la conformación en sí de la comisión y nosotros se hizo todo el trabajo durante esos 3 años y después hubo una serie de actividades en donde se divulgó el trabajo realizado tanto en la población estudiantil, que esa fue la primera población que nosotros le hicimos la divulgación, como también a la población docente, ¿verdad? Dentro del Departamento de Matemática Pura. Y después ya hubo la comunicación propiamente en asamblea de escuela para que se tomaran las decisiones. Nosotros lo hicimos en ese orden, ¿verdad? Porque también necesitamos tener la retroalimentación
de los distintos actores. No nos podíamos olvidar obviamente de la población estudiantil, y por eso fue que nosotros empezamos por ahí y después lo fuimos comunicando ya los resultados obtenidos a la población docente. Ok, gracias. Ya para ir cerrando por una cuestión de tiempo, quisiera leer uno de los comentarios del chat y darle la palabra a mi compañera Daniela. El comentario dice: esta forma en que la asesora Daniela y el SEA muestran el proceso ayuda a comprender las etapas y requerimientos en general que se deben desarrollar. Me parece muy buena estrategia. Muchas gracias por la información. Dani. Gracias, Diana, por ese comentario. Yo también lo hice por el proceso de ortoprótesis y ortopedia, que más o menos este esquema seguimos también. Y justamente sobre eso quería comentarles que hay estilos, ¿verdad? Este que les hemos mostrado hoy es un estilo muy particular y cada asesora tiene también, o persona asesora, un kit de herramientas que dependiendo de las circunstancias y los casos va a aplicar. ¿Esto qué quiero decir? Que no necesariamente todas las herramientas que nosotros usamos se vayan a usar en todas las asesorías, porque también, como cada equipo de trabajo tiene su especialidad, en este caso el análisis factorial o el uso de otro software para poder hacer el mapeo, vino a hacer que este proceso fuera particular en ese aspecto también. Pero no en todas las asesorías contamos con estas personas especialistas, pero tal vez aportan otros saberes. Entonces, cada asesoría tiene su magia, por decirlo en estos términos, a partir del trabajo colaborativo que se hace con la unidad académica. Entonces, eso sería, compañera. Muchas gracias. A ustedes, bueno, finalmente, muchas gracias a Michael, a Luis, por esta exposición, por compartir su experiencia, a todas las personas que asistieron en este espacio, por estar constantemente cerca del SEA y permitirnos llevar toda esta información. Que tengan una linda tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, buenas tardes.